los zapatos de Van Gogh, Claro, que comenta Heidegger. claro. Esos zapatos viejos Claro. que están ahí en el cuadro. Claro, ¿Qué nos dicen esos zapatos? Claro. ¿Ah? Tú te has interesado en el pensamiento de Heidegger Sí. y en la poesía de Hölderlin, que aparece muchas veces citada, Sí. que por lo demás fue estudiada. Y tenemos el caso de un filósofo que da la impresión que ya quiere abandonar la filosofía y que se lanza a la poesía. ¿Qué le pasó a Heidegger? Termina Ser y Tiempo, pensé que tenía todo agotado ahí, define el ser, define el tiempo. ¿Y qué crees tú que le ocurrió? No, Heidegger lo dice lo que le ocurrió. Heidegger termina Ser y Tiempo y se da cuenta que lo que quiso transmitir no estaba dicho. Dramático. Estaba dicho, Yeah. o sea, seguimos estudiando Ser y Tiempo y para todos los Yeah. demás medio enanos nos parece una obra gigante. Pero él se da cuenta, terminé y no lo dije. ¿Y qué es lo que quería decir? ¿O qué es lo que buscaba ser dicho ahí? Él buscaba... Perdón. Bueno, entonces, ¿qué hace? Cuando él termina de hacerlo y no se, dice, ¿por qué no lo dije? Dice, porque en las palabras que lo dije no lo están diciendo, porque son palabras gastadas. Ah, qué interesante. O sea, el sistema de pensamiento filosófico y su lenguaje ya no acontece. Dice... O sea, es un lenguaje muerto, claro, letra muerta. Él plantea eso. O sea, lo plantea de Nietzsche en adelante, se plantea eso. Y por eso entra de alguna forma que el filósofo ahora es un narrador. O sea, que necesita la narración y no la conceptualización. Pero Nietzsche lo que plantea es, tomemos una metáfora, dice, bueno, Dios ha muerto. Fenómeno. ¿Qué quiere decir? ¿Murió para siempre o murió lo que hasta ahora entendimos por Dios? Entonces dice, y si volvemos al principio, lo que decíamos antes de las palabras, y pensamos de nuevo lo que todavía no se pensó cuando se pensó determinadas cosas, o sea, ¿no será que Dios es otra cosa que lo que venimos diciendo? O sea, es como escuchar de nuevo la palabra Dios, o escuchar Dios... Claro, a ver, ¿qué no hay escuchado? O sea, que en teología se planteaba, bueno, ¿qué es Dios? Dios, decían, es la economía de Dios, en otro criterio, ¿no? Era, o sea, nosotros sabemos de Dios lo que Dios hizo, que somos nosotros, pero no sabemos todo lo demás. Yo sé de vos que sos mi entrevistador, pero no sé todo lo otro. Entonces acá, y si nos planteamos lo otro que lo que ya codificamos y dogmatizamos, o sea, él lo plantea con la imagen del ser. El ser es el ser de las cosas, pero nunca nos pensamos que era el ser en sí mismo. Y si el ser en sí mismo todavía nos puede decir otra cosa con lo cual contar, nos puede dar una palabra inicial con la cual contarnos otra historia, ya que ésta se agotó. Qué interesante lo que estás diciendo, tiene que ver, bueno, tal vez con la idea del habitar poético de Hölderlin. Quizás Heidegger estuvo buscando eso, ¿no es cierto?, volver a un habitar poético. Claro. Y hay un poema maravilloso, leído por el mismo Heidegger de Hölderlin, que se llama En el bosque, donde justamente Hölderlin trata de aproximarse al misterio de para qué estamos aquí, que tal vez la gran pregunta que nos quema a todos. Y vamos a escuchar la voz de Heidegger leyendo ese poema de Hölderlin. Aber in Hütten wohnet der Mensch, En el bosque, pero es que en cabañas habita el hombre, y se cubre de avergonzados atuendos, pues también él tiene su intimidad y atención, y del hecho que él se deba al Espíritu, así como lo hace la sacerdotisa con el fuego divino, esto es lo que constituye su entendimiento. Y es por eso que carece de arbitrariedad y de una fuerza superior, y para cumplir con los divinos le ha sido asignado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que el hombre al crear, destruir y decaer retorne desde aquel a la madre y maestra eterna, y para que produzca lo que a él le haya sido legado desde ésta, lo suyo más divino, que aprenda de ella la forma del amor que todo lo sustenta. Die allerhaltende Liebe. Nunca había escuchado a Heidegger. Qué impresionante, Sí, Heidegger leyendo Hölderlin, ¿no? Sí. Bueno, Heidegger mismo hizo ese camino, o sea, cuando los últimos años Heidegger, él vive entre los paisanos de su pueblo. Y es genial que cuando lo llaman a la facultad para volver a dar clase,
él va y consulta, él lo cuenta, a un paisano, y el paisano le pone la mano en el hombro y dice, no, quédese acá va a estar más tranquilo, y él no va a la facultad. Ajá. Claro, pregunta al hombre montaña, claro, tiene más autoridad que a lo mejor un académico. O sea, de alguna forma él vuelve a esa desnudez, ¿no? Él vuelve a ese contacto con la vida, que uno lo puede tener también en la ciudad, pero es la idea, esto que lo que nos contactamos todo el tiempo es con la costumbre y con el código, con la construcción de lo real, y no con la vida. O sea, yo creo que si hay un cambio que está pasando, o sea, obvio que lo único que registramos es lo que está cayendo, pero si algo están haciendo es ese regreso a la vida, en vez de salirse de la historia y volver a la vida, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Yo creo que la crisis que está resquebrajando el sistema es nuestra nostalgia por vivir. Nostalgia por vivir, y eso significa, ¿qué significaría vivir? De nuevo. Sí, vivir de nuevo es la posibilidad del contacto. La posibilidad de que en la realidad y yo nos encontramos y generamos la realidad. No que la realidad está ahí, yo aquí, y interactuamos. Es volver a lo orgánico, diría yo, en vez de del mundo mecánico. Hugo, Hölderlin dice acá, habla del lenguaje el más peligroso de todos los bienes, y que también le ha sido dado al hombre ese lenguaje para dar testimonio de lo que él es. Este doble sentido del lenguaje, el lenguaje es un peligro, pero es la gran oportunidad para el hombre. A ver, eso yo sé que es un tema que te ha apasionado y lo has investigado. Yo creo que pasa algo así. Tomemos el mito fundante de Occidente, el Génesis, ¿no? Dice que hay un caos, hay un soplo y viene la palabra. O sea, caos en el idioma original y en griego también quiere decir una boca que se abre. En realidad quiere decir un bostezo, pero no en la connotación nuestra. ¿El bostezo de Dios, tal vez? Claro, pero no, para nosotros tiene esa connotación. Pero es el hecho de que en algún momento se abrió una boca, salió un hálito y eso se hizo palabra. En realidad es curioso, pero el Génesis está describiendo fotográficamente que una boca se abre, sale y de ahí, y esa palabra organiza un mundo. Entonces está la posibilidad riquísima de que la palabra es el lugar donde el sentido, ese hálito que todavía no es nada, se exprese, y el peligro de que se separe de ese hálito. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ese mundo organizado a través de la palabra que separa la tierra del agua, o sea, esa organización de un discurso se separó de ese hálito, vivió por mucho tiempo gracias a eso creciendo, pero de repente el crecimiento ya no tiene más el hálito vital. Yo creo que, o sea, mirándolo imaginariamente, eso es. Entonces la gracia de que esa palabra es la fecundidad y el peligro que se separe de esa savia, de ese soplo.